carbono carbonílico, pues aparece un nuevo centro de asimetría, que sería el carbono 1, llamado carbono anomérico o carbono reductor, les había dicho que aumente. Entonces aparece así el número alfa y el beta. ¿Por qué? Porque este número alfa puede otra vez, fíjense que las reacciones son reversibles, nuevamente pasa por la estructura abierta, nuevamente se cicla con una probabilidad de dar ahora el anúmero beta. Habíamos dicho que cómo diferenciamos los anúmeros, pues una importante actividad que tienen los monosacáridos es la rotación óptica. Esta rotación óptica la verificamos en un polarímetro, dándonos la rotación óptica específica, ¿no? Hemos explicado la estructura, digamos, de un polarímetro y según donde esté el operador, si gira la luz polarizada hacia la derecha, estamos frente a un monosacárido dextrógiro o una molécula dextrógira, y si gira a la izquierda, una molécula levógira. Y entonces son estos signos que se colocan en el nombre que habíamos indicado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo representamos estas estructuras de Haworth? Perdón, las estructuras cíclicas, ¿cómo las representamos? Hay dos formas de representar que ustedes han debido ver en química orgánica. Una de ellas es las proyecciones de Haworth. En las proyecciones de Haworth se asume que se ha formado un ciclo de 6 miembros, en el que claramente se puede ver, ¿verdad? Si es un ciclo, es un plano, entonces habrá sustituyentes y átomos por encima del plano y sustituyentes por debajo del plano. De esa manera se reconoce, ¿verdad?, si el oxidrilo del carbono anomérico está hacia abajo, nos indica la configuración anomérica y esto nos indica la configuración D. Hemos dicho que puede ser D o puede ser L, ¿verdad?, según la disposición espacial. Entonces, para nombrar las estructuras de Haworth, existe como un pequeño protocolo. Se asume, ¿verdad?, una analogía estructural con el pirano. Ustedes recuerdan, el pirano es un compuesto heterocíclico aromático, bueno, pero en este caso no hay dobles enlaces, ¿no? Pero hay cierta analogía estructural y por eso se nombra a la glucosa con el sufijo piranosa, haciendo alusión al pirano. Entonces, en consecuencia, es la glucopiranosa y sus nombres, ¿cuáles serán? Por ejemplo, si este está el oxidrilo hacia abajo, hemos dicho que es el número alfa. Si el grupo hidroximetil, por favor, no van a poner MCH2 o H, no, grupo hidroximetil, si está por encima del plano, por convención, estamos frente al anómero D. Y entre paréntesis siempre colocamos el paréntesis, aun cuando esté vacío, haciendo alusión que si es positivo, fíjense mi cursor aquí, si es positivo o negativo, depende del polarímetro. Es experimental. A esto se refiere la rotación óptica. En este caso tenemos el otro anómero, el beta, que tiene el oxidrilo arriba, sigue siendo D, entonces será beta D glucopiranosa. Si yo les digo que escriban, por ejemplo, dada esta estructura, nombren esta estructura, pues tienen que siempre nombrar con toda su estructura estereoquímica, con toda la relación estereoquímica que tiene. Por ejemplo, es alfa de glucopiranosa. No basta que me digan es la glucosa, ¿no? O es la glucopiranosa. Con toda la configuración anomérica, esta sería ¿qué? Configuración anomérica. Esto sería, fíjense mi cursor, repito, configuración anomérica, alfa o beta. Configuración relativa, que puede ser D o L. ¿Qué es esto? Rotación óptica y el nombre, ¿no?, de base. Eso con la glucosa. Con la fructosa es de la familia de las aldosas. ¿Está claro? Si algo no está claro, pueden levantar la mano o usar el chat o el micrófono, chicos. Está claro lo que acabamos de ver, ¿verdad? Les había dicho que también repasen de química orgánica, que ustedes han visto, asumo como últimos temas antes de ingresar a bioquímica. Con la D-fructosa, ¿cómo sería? La D-fructosa es una cetohexosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cetohexosa. Esta cetohexosa también cuando está en solución se tiende a formar estructuras cíclicas, pero en este caso, al ser el grupo carbonilo secundario y al atacar este oxidrilo, fíjense, al atacar este acá, nos va a formar un anillo de 5 miembros, no de 6. Y entonces se hace alusión al furano.
nuevamente es un compuesto heterocíclico, ¿verdad? Por analogía estructural, se considera como derivado del furano, no derivado, pero se pone en su nombre el sufijo furano y terminado con osa, furanosa. Y entonces nos fijamos, esta sería la fructosa ya en su estructura cíclica con el oxidrilo, este oxidrilo que va, ahorita vamos a ver eso, se va a formar el anómero en este carbono en el 2, consecuencia, este es el 1, ¿no? Este es el 2 y este sería el oxidrilo anomérico. Si está arriba, siempre es beta. Si este hidroximetil está arriba, también es de la configuración D. Entonces, configuración anomérica beta. Configuración relativa D. Paréntesis, fructofuranosa. Repito, esto ponga aquí, configuración anomérica. Fíjense en mi cursor. Y aquí, configuración relativa. ¿Cómo se forma esto? Vamos a recordar. Entonces, hemos dicho, ¿verdad?, que siempre, dado que existen dos tipos de grupos funcionales, puede ocurrir una reacción intramolecular, en la que este oxidrilo, fíjense en mi cursor, va a hacer un ataque nucleofílico a este carbono carbonílico. Y entonces, aquí está un poco forzado el enlace, se va a formar esto. Al atacar el oxidrilo a este carbono, recordemos química orgánica, este par de electrones salta acá, por eso se carga negativamente. Y entonces este oxidrilo, como está donando un par de electrones, quedará cargado positivamente. Pues este hidrógeno, al estar el oxígeno cargado positivamente, este hidrógeno va a ir a esta carga negativa, va a ser atraído por esta carga negativa y en consecuencia vamos a tener ahora esta estructura. Fíjense, sigue siendo carbono 1, el carbono 2, que sería este, ahora se ha vuelto carbono anomérico. Se ha vuelto un carbono, se ha originado, repito, un nuevo centro de asimetría. Y entonces hemos formado un ciclo de, fíjense en mi cursor, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces hacemos alusión al furano y hacemos lo siguiente. ¿Cómo disponemos los sustituyentes en la estructura del furano? Pues escribimos la estructura, es un ciclo de 5 miembros, con el oxígeno siempre arriba, por convención siempre está arriba, y entonces empezamos a disponer sus sustituyentes. Entonces, ¿qué sería este? Este sería este oxidrilo, perdón, este es el carbono anomérico, fíjense en mi cursor. Este es el carbono anomérico, que sería este. Enciérrenlo en un círculo ahí. Este es el carbono anomérico. De este depende que si el oxidrilo está arriba o esté abajo. O en esta estructura que esté a la derecha o esté a la izquierda. Y entonces recuerda, imaginariamente volcamos, por eso esta flecha, volcamos la molécula hacia la derecha. Volcar la molécula hacia la derecha. Todo lo que esté a la derecha va a aparecer abajo. Y todo lo que esté a la izquierda aparecerá arriba. Eso asumo que ustedes han visto en orgánica, estamos recordando esa parte. Repito, una vez que hemos formado el M-acetal, tenemos el ciclo de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo disponemos los sustituyentes en esta estructura cíclica de 5 miembros con el oxígeno arriba? Pues imaginariamente volcamos la molécula hacia la derecha. Repito, todo lo que esté a la derecha irá abajo y todo lo que esté a la izquierda irá arriba, porque asumimos que este es un plano. Entonces tenemos carbono 1, será este es este. Carbono 2 es este, el anomérico, con el oxidrilo a la derecha, entonces irá abajo. Carbono 3, que sería este, tiene el oxidrilo a la izquierda, entonces irá arriba. El hidrógeno no estoy poniendo ya para no sobrecargar la imagen, ¿no? Carbono 4, el oxidrilo está a la derecha, entonces va a ir abajo. Bueno, le ponemos hidrógeno ahí. Este otro carbono sería este es el siguiente carbono que está unido al oxígeno. Fíjense que sería este enlace. Y este grupo hidroximetil, como quiera que aquí hemos visto que esto es la D-fructosa, ¿recuerdan? El oxidrilo de mayor número está a la derecha, entonces es la D-fructosa. Entonces este grupo hidroximetil tiene que ir arriba. Y listo, ya hemos hecho la configuración
de Haworth de la fructosa. Y entonces, si vemos esto, diremos, esto está abajo, será la alfa, esto está arriba, será de fructofuranosa. Este término de furanosa, piranosa, siempre se respeta cuando estamos haciendo proyecciones de Haworth. Chicos, no se olviden eso. Cuidado, ponga alfa de fructosa. No sería correcto. Si estamos usando una estructura de Haworth, repito, se hace alusión al pirano, cuando es una hexosa, cuando es una aldosa, perdón, o al furano, cuando es una cetosa. Entonces se forma de esta manera, ¿no? Si esto estaría a la izquierda, pues aparecería el oxidrilo arriba, estaríamos frente a la beta de fructosa, ¿no? Fructofuranosa, perdón. Bueno, está claro, voy pasando. Si algo no está claro, me dicen nomás. Bueno, hemos dicho que cómo representamos esa estructura cíclica. Si ustedes, si nos acordamos y si un poco lo cubramos, química, sabemos que nadie ha podido ver una molécula. No se puede ver una molécula ni con microscopio electrónico, con nada. Es un constructo mental del hombre, de su inteligencia, pero que ese constructo mental no es un invento, sino que experimentalmente se ha demostrado y se puede escribir. Obviamente, nadie ha visto la molécula de glucosa, repito, ni con microscopio electrónico. Entonces, ¿cómo representamos esto en un papel, en una pizarra, en una computadora? Pues tenemos primero entonces las estructuras de Haworth. Pero estas estructuras de Haworth, ya sea de la glucopiranosa o de la fructofuranosa, etcétera, no se asemejan no representan claramente lo que es la molécula de glucosa. Es una manera así didáctica de entender, sí, muy buena, pero no se acerca mucho a la realidad. ¿Por qué? Porque esta hibridación del carbono es sp3. Si ustedes recuerdan orgánica, el ángulo de enlace está del sp3 en 109, ¿no? 109.5 grados. Aquí no tenemos 109.5 grados. Entonces, una manera de representar de manera que se aproxime más a la realidad es precisamente las conformaciones, las fórmulas conformativas. Si ustedes recuerdan orgánica, recuerdan las conformaciones del ciclo hexano. Aparece en forma de silla y en forma de bote, que se acercan más estos ángulos a los ángulos reales de las moléculas de la hibridación del carbono. Y entonces tenemos las dos fórmulas conformativas. Esta sería por ejemplo, si solo miramos así, ¿qué tenemos? Recuerdan cómo se hace una conformación en silla. Ahorita vamos a practicar un poquito, pero fijándonos en esta imagen. Tenemos, este es el oxígeno. Si se fijan, esta silla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 miembros. Siempre por convención, ya sea en la fórmula conformativa o en Haworth, siempre este oxígeno está en la parte superior derecha. No puedo escribir cuando quiera acá o acá, no. Siempre en la parte superior derecha, ya sea Haworth o fórmulas conformativas. Entonces, si este es el oxígeno, este es el carbono 1 también por convención. No voy a decir ahora, yo quiero que sea el 1, no, este siempre es el 1. Está a la derecha del oxígeno. Y entonces vemos que el oxidrilo está arriba, entonces será beta. El grupo hidroximetil está arriba, entonces beta de glucopiranosa en estructura de silla. Y esta sería la estructura de bote. Ustedes recuerdan que entre estas dos estructuras conformacionales, recuerdan que es una conformación, a un ladito escriban recordando que es una conformación, porque vamos a hablar de las conformaciones en las proteínas, sobre todo en los ácidos nucleicos, que es una conformación. Escriban un ladito como recuerdito. Las conformaciones son diferentes disposiciones espaciales, que tienen o adquieren las moléculas, gracias a la rotación de sus enlaces sigma. Diferentes diferentes disposiciones espaciales gracias a la rotación alrededor de sus enlaces simples o sigma, ¿no? Bueno, por esa razón se asumen estas conformaciones. Entre estas dos, ustedes recuerdan, es mucho más estable la conformación de silla. ¿Por qué?
Porque en la conformación de silla todos los grupos están en conformación alternada. En cambio aquí hay eclipse, están eclipsados, recuerdan. Aquí está en forma alternada. Entonces la conformación más estable es la de silla. Y entonces así vamos a representar las estructuras de los monosacáridos en sus fórmulas conformativas de silla. Por ejemplo, ¿cómo hacemos una conformación en silla de la glucosa? Si recordamos, sé que también han tenido que hacer esto. Entonces, fíjense, esta sería la molécula, ¿verdad?, de la glucosa, que si la estiramos sería D-glucosa, ¿no? Es la D-glucosa arriba, axial abajo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la estructura de silla siempre están alternados. Entonces, luego se reconoce estos enlaces llamados enlaces o zonas ecuatoriales. La parte ecuatorial es que estaría casi bordeando o casi al mismo nivel del plano promedio. ¿Recuerdan la línea del ecuador del globo terráqueo? Pues eso, más o menos en el mismo plano, no en el mismo, pero acercándose al plano promedio. Y entonces tenemos aquí, si este es axial abajo, este será ecuatorial ligeramente arriba. No es, fíjense mi cursor, no es un arriba así, sino ecuatorialmente arriba. Si este es un axial arriba, ecuatorialmente abajo. Axial abajo, ecuatorial arriba. Axial arriba, ecuatorial ligeramente abajo. Si este es axial abajo, ecuatorial ligeramente arriba. Esto van a practicar, chicos, por favor. Sí tienen que saber escribir, porque en todos los libros ustedes, la mayoría van a ver las estructuras, por ejemplo, del glucógeno, del almidón o de disacáridos en formas de sillas. En la estructura conformativa, que repito, es la que más se aproximaría a una estructura real. Entonces, ¿está claro esto? ¿Recuerdan o quieren que repita? ¿Está claro? Axial, ecuatorial. Chicos, ¿está bien? ¿Puedes repetir una vez más? Repito, con todo gusto. Primero, ¿cómo hacemos esto? Porque a veces me hacen unas figuras medio raras que parecen conejos, parecen no sé qué. Una rayita así inclinada, en diagonal, y su paralela. Luego, ¿qué hacemos? Con un cierto ángulo ponemos el cortito que une largo al oxígeno. Si este es cortito largo, ahora este será largo cortito. ¿Qué me da esta estructura como de esas sillas de piscina, ¿no? Para ellos sentarse. Bueno, pero está medio inclinada acá. Luego sabemos que siempre hay, cada vértice es un átomo de carbono. Cada carbono, como es híbrido sp3, tiene que tener 4 sustituyentes. Y entonces siempre se reconocen dos tipos de posiciones. Las axiales, que siempre están, empezamos abajo, arriba, los que están en rojo. Abajo, arriba, abajo. Y luego disponemos el otro enlace considerándolo ecuatorialmente, es decir, no es totalmente arriba, sino ligeramente arriba. Entonces le llamamos, si esto es axial abajo, ecuatorial arriba. Si esto es arriba, ecuatorial abajo. Si esto es abajo, ecuatorial arriba, arriba, ecuatorial abajo, axial abajo, ecuatorial arriba. Listo, ahora ya tengo las disposiciones espaciales. Ahora nos vamos acá. Ya tenemos esto, o sea, de esto hemos obtenido esto, ¿verdad? La formación del hemiacetal cíclico, que ya hemos visto en las anteriores diapositivas. Ahora, imaginariamente otra vez volcamos hacia la derecha la molécula. Fíjense en mi cursor. Volcamos hacia la derecha. Todo lo que esté a la derecha irá abajo. Todo lo que esté a la izquierda irá arriba del plano promedio. O sea, todo lo que está a la derecha, en este caso, fíjense, si esta es la glucosa, este es el carbono aldehídico, carbonilo aldehídico que no era quiral, ahora este carbono se ha vuelto quiral. Y entonces este es el 1, y entonces este será el 1. El oxidrilo anomérico está hacia abajo, pues entonces ¿dónde va a ir? A ecuatorial abajo. El siguiente oxidrilo, el 2, el carbono 2, diré, está hacia abajo, pues ¿dónde va a ir? ¿Cuál es abajo? Ecuatorial abajo. El carbono 3 tiene el oxidrilo arriba, entonces tiene que ir a ecuatorial arriba. El 4 tiene el oxidrilo abajo, pues tendrá que ir a ecuatorial abajo. Y este es el carbono, este es el que está unido al oxígeno, fíjense este. Y entonces aquí otra vez tenemos el grupo hidroximetil. Si esto es D, entonces tiene que ir arriba. Y listo, hemos completado la estructura en este caso será
esta es la configuración y esta es la configuración anomérica. Entonces, ¿qué nombre le damos esto? Anote ahí a un ladito, sería la alfa de glucosa, escrito como que se llama en estructura en conformación de decilio. Podemos llamarle alfa de glucopiranosa. Alfa de paréntesis glucopiranosa. Yo escribiría ahorita, pero nos han comunicado de la universidad que, bueno, recién he leído esa comunicación, ni siquiera oficial, sino que al intentar hacer, no, ya no podemos escribir, voy a tener que hacer todo migrar hacia Microsoft, el Drive de Microsoft, toda la información, sé que ahorita no me permite añadir nada. Es un trabajito que hay que hacerlo, es muy largo. Bueno, repito, este sería alfa de paréntesis glucopiranosa. Perdón, un cachito, a ver, vamos a probar. Sí, miren lo que me sale, no me permite hacer nada. No hay más espacio porque Google dio a la universidad posibilidad de harto espacio, pero ahora ya pues quiere cobrar y ya no nos ha quitado espacio, no se puede hacer ningún cambio en el archivo. Bueno, continuamos, menos mal que todavía se puede hacer esto, ¿no? Pero no va a haber problema una vez que migre yo toda la información a Microsoft y de ahí puedo bajar para que sigamos avanzando. Bueno, entonces, no hay duda en ese sentido, ¿verdad, chicos? ¿Todo bien? ¿Pasamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Otra vez volvamos a ver, imaginémonos, cuando colocamos una molécula de glucosa en solución acuosa, inmediatamente esa molécula que hemos colocado empieza a rotar sobre los enlaces sigma simples, empieza a rotar y se forma la número alfa o puede ser la número beta, hemos visto eso. Entonces, cuando se coloca en solución acuosa la glucosa, ocurre un fenómeno muy particular, denominado mutarrotación. Entonces, hemos visto ya que cuando colocamos, repito, en solución acuosa la glucosa, se transforma en su estructura piranósica y se establece un equilibrio entre alfa y beta. Y pongan, se establece un equilibrio entre la número alfa y la número beta. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense, he dicho que nunca se puede ver una molécula, ni con microscopio electrónico más alto que exista en el planeta, nadie ha visto una molécula. ¿Cómo es que se transforma en alfa y beta? ¿De dónde sacamos eso? Pues aplicamos la rotación óptica, el aparato que hemos visto en la anterior clase y hemos repasado hace un momento, el polarímetro. Aplicando la rotación óptica, por ejemplo, a ver, ¿cómo vamos a explicar esto? Imagínense, tenemos una molécula de glucosa, la colocamos en solución. Escriban esto mejor, por favor. Si se coloca glucosa purificada, en un tubo de ensayo y se prepara una solución, glucosa purificada, y se prepara una solución y colocamos en un polarímetro. Solución, ¿no? Colocamos en el polarímetro. Si leemos digamos, más o menos al minuto, 2 minutos, si se lee en el polarímetro y si nos da este valor, más 112, por ejemplo, quiere decir que estamos frente al anómero dextrorotatorio, o sea, glucosa dextrorotatoria. Ya. O puede darse el caso de que esa glucosa que hemos diluido, lo colocamos en el polarímetro y al cabo de 1, 2, 3 minutos leemos, o podemos obtener más 18.7. Entonces, esto nos está indicando que son diferentes, diferentes estructuras estereoisoméricas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos la alfa de 20D, esto asumo que también han visto en química orgánica. ¿Qué significa? Alfa, ¿qué significa? Rotación específica. Y si tú sáquenle una flechita, rotación específica, 20 significa a 20 grados Celsius,
y D es la longitud de onda de la luz empleada, ¿no? De la línea D del sodio, longitud de onda, temperatura 20 grados Celsius. Alfa, rotación óptica. Entonces, el anómero alfa tiene una rotación óptica alfa 20D, ¿no? Anómero alfa de más 112 grados. En cambio, el número beta, a la misma temperatura, con la misma longitud de onda de luz, nos da una rotación óptica de más 18.7 grados. Eso nos está indicando que son diferentes estructuras. Si justo leyendo 2 a 3 minutos después me da esto y luego en otra molécula que se purifica nos da esto, significa que son diferentes anómeros. Sin embargo, ocurre un fenómeno muy particular. Si, por ejemplo, cargamos esta glucosa en el polarímetro y se deja por un tiempo la solución de cualquiera de estos dos anómeros, pasado un tiempo, por ejemplo, se establece un equilibrio entre los dos anómeros, alfa y beta. Ese equilibrio se denomina mutarrotación. Es decir, ¿qué es la mutarrotación? Es el equilibrio que se establece entre los anómeros alfa y beta cuando están en solución. Equilibrio que se establece cuando los anómeros alfa y beta están en solución. Fíjense que aquí estoy hablando de la conformación relativa, isómero relativo de, por eso los dos son más, aunque el valor, digamos, de la rotación específica es diferente. ¿Cómo se explicaría esto? Por ejemplo, a ver, si digamos estamos en un laboratorio y uno de ustedes hemos purificado glucosa, hemos hecho una solución, la hemos colocado en el polarímetro y hemos mirado. Y dice, me ha dado, ¿cuánto dio? A ver, dígite por favor, ha dado 112, más 112 grados. Estamos frente a la D glucosa, ¿no? Y otra purificación, leen y da más 18. Estamos frente a la beta de glucosa. Pero una vez que se ha leído, por ejemplo, esto, viene y pasa unos 5, 7, 8 minutos, viene la segunda persona y lee esto. Y dice, no es 112. Aparece un nuevo valor, más o menos 50, 52 grados. Esos son grados geométricos, ¿no? No son grados Celsius. 52, dice, no, estás mal. No, seguro que era 112. No, ahora es 52. Igualito de este. Era 18.7. No, ahora es 52 más o menos. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Ahí viene el problema. ¿Qué ha sucedido? Una vez que pasa el tiempo, repito, se establece un equilibrio entre los anómeros alfa y beta, dando un promedio aproximadamente de rotación específica de 52. Eso se explica porque se establece un equilibrio entre el número alfa y el número beta. Pero se asume que existe mayor proporción del anómero beta. Es decir, más o menos se establece que 1/3 es alfa de glucosa en ese equilibrio que se ha establecido, con un número 50 y tantos. 1/3 es de alfa de glucosa y 2/3 es de beta. Si recordamos, veamos la estructura de la alfa de glucosa. ¿Cómo sería esto? Fíjense, estoy haciendo conformación de cilia, oxidrilo abajo, hidroximetil arriba es la alfa de glucosa. Y esta sería la beta de glucosa. Son isómeros los mismos, solo difieren en qué? En la disposición espacial de este oxidrilo que está aquí abajo y este que está aquí relativamente arriba en posición ecuatorial y en posición axial. De cómo se asume de que este alfa se transforme en beta y beta en alfa, pero que en el equilibrio haya más beta. Primero, ¿por qué ocurre este equilibrio? Se parece a esto, voy a pasar acá un cachito, a esto que les he mostrado acá. A esto. Perdón, estamos hablando de esto. Esto, ¿verdad? Hemos dicho que una vez que se forma alfa, se establece un equilibrio. Es reversible, otra vez pasa, esta es forma cíclica, pasa por la forma abierta y otra vez puede dar beta, otra vez se abre. ¿Cómo se abre esto? Sería rompiéndose este enlace, fíjense mi cursor.
en lo que están en sus diapositivas, pongan fijarse esta diapositiva o vayan a esa diapositiva, no sé, creo que si han puesto número. Se abre este enlace y otra vez se forma esta estructura abierta. Y otra vez la probabilidad de ataque nucleofílico que puede dar beta. Otra vez, fíjense, se abre este enlace y otra vez pasa por la abierta y así se establece el equilibrio entre los dos anómeros. Esto también nos va a servir mucho en prácticas, chicos. El comportamiento in vitro que vamos a ver. Estamos acá. Entonces tenemos el anómero alfa y el anómero beta. Por eso les he puesto aquí al centro la estructura abierta. Aquí en este caso, entonces de lo que hemos hablado sería, póngale aquí una rayita. Este enlace se abre y pasa otra vez por la forma abierta, porque esto aquí ya no es repetido, ¿no? Esto tiene las flechas de reversibilidad. Pasa por la forma abierta, otra vez ataque nucleofílico y me da la forma beta. Pero se asume que en el equilibrio hay más beta que alfa. ¿Por qué será eso? Si nos fijamos aquí, aquí habría impedimento estérico entre estos dos oxidrilos. Cuando está en alfa, está en axial. Y habría cierto impedimento estérico, fíjense en el cursor, entre estos grupos. En cambio, en el anómero beta se disminuye o casi se pierde ese impedimento estérico. ¿Recuerdan? A menor impedimento estérico, mayor estabilidad química orgánica. Entonces, el anómero beta predomina en el equilibrio. ¿Queda claro lo que es la mutarrotación? Entonces, si vamos a determinar si es el valor de la rotación óptica, hay que hacerlo rapidito, porque inmediatamente se establece el equilibrio. Si este era 112 y este era 18, pasado un tiempo, si yo quiero volver a leer, no va a ser ni 112 ni 18, va a ser 50 y tantos. Se establece un equilibrio en el que abunda más este. Esto mismo vamos a aplicar también en práctica, chicos. Bueno, esas serían algunas propiedades entonces de los monosacáridos. Sus propiedades estereoquímicas, cómo se comportan en solución, que hemos repasado un poco química orgánica para poder entender luego también, no solo teoría, también en práctica. Pasamos a derivados de los monosacáridos. Vamos a ver sus reacciones químicas. Pero aquí no vamos a ver, los monosacáridos pueden tener muchísimas reacciones. Vamos a ver solamente reacciones químicas de trascendencia bioquímica o biológica. Reacciones químicas de trascendencia biológica o bioquímica. Y entonces, recuerdan cómo se hacía en orgánica. Si ustedes tienen una molécula, si les dirían, ¿qué tipo de reacciones puede dar esta molécula? ¿Qué tienen que buscar? Tienen que buscar centros de reactividad. Y los centros de reactividad se refiere a los grupos funcionales. Vemos claramente aquí cuántos tipos de grupos funcionales tiene. Esta molécula pues tiene dos tipos, el grupo carbonilo-aldehídico y los oxidrilos. Hay dos tipos de grupos funcionales, aun cuando hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos funcionales, pero dos tipos de grupos funcionales. Pues entonces recordemos la química de estos grupos. Por ejemplo, el grupo carbonilo es un grupo que es fácil de oxidar y también fácil de reducir. Por tanto, pueden dar reacciones in vitro de oxidación-reducción, pero también in vivo. Pueden oxidarse y reducirse. Luego, la química del grupo oxidrilo. Recordamos, química orgánica, el grupo oxidrilo puede formar ésteres. Cuando reaccionan con ácidos, forman ésteres. También el grupo oxidrilo puede formar éteres cuando reacciona con otras moléculas que tengan un grupo oxidrilo. Repito, el grupo hidroxilo puede formar ésteres. ¿Cuándo? Cuando reaccione, aquí escriban, con un ácido. Hablando en el campo, también podría ser con un derivado de ácido, pero estoy hablando de, repito, reacciones de trascendencia bioquímica o biológica. Ésteres, cuando reaccionan con ácidos. El grupo hidroxilo puede formar éteres, formando los glicósidos. ¿Cuándo? Cuando reaccionan, aquí escriban, cuando reaccionan con otros grupos que posean grupos oxidrilo. No quiero decir alcoholes, quiero hablar, repito, en el área bioquímica. Cuando reaccione con otros grupos, otras moléculas, mejor, cuando reaccione con otras moléculas que tengan grupos oxidrilo. Vamos a ver cada uno de estos.
Entonces, ya vemos que vamos a ver reactividad del grupo carbonilo y las principales reacciones del grupo oxidrilo, formación de ésteres y formación de éteres. Empecemos con la esterificación. ¿Recuerdan? Un éster, aquí les he puesto. ¿Cuándo se forma un éster? Cuando un alcohol reacciona con un ácido o un anhídrido. Bueno, también podría tener importancia bioquímica con un anhídrido. Un alcohol con un ácido o un anhídrido. Entonces, el grupo hidroxilo de los monosacáridos forma fácilmente ésteres cuando reacciona con estas moléculas, con ácidos o anhídridos. Forma ésteres. Los ésteres de azúcares, estamos hablando de los monosacáridos, los ésteres de azúcares más importantes que existen en las células vivas son los fosfatos de ésteres o fosfoésteres de azúcares y los difosfatos de ésteres de nucleósidos. En de trabalenguas parece, vamos a ir viendo uno por uno. Los fosfatos de ésteres, que quiere decir ésteres fosfóricos de los monosacáridos, serían otras palabras. Difosfatos de ésteres de nucleósidos, nucleósidos unidos a formando ésteres con los azúcares. Bueno, veamos cada uno de estos. Fosfatos de ésteres de azúcares. ¿Está claro? Fosfato, o sea, ésteres de azúcares. ¿Por qué forma ésteres? Porque los azúcares, estoy hablando de un modo general azúcar, estoy hablando de monosacáridos en particular ahorita. Un monosacárido tiene oxidrilo. Cuando reaccione con anhídridos o ácidos, formará ésteres. Ese anhídrido o ácido tiene que tener un grupo fosfato. Por eso se llama fosfatos de ésteres de azúcares. Y constituye este importantísimo grupo los azúcares 6-fosfato. Estos azúcares 6-fosfato, antes de eso, aquí anoten por favor, los azúcares 6-fosfato, escriban, son las formas en las cuales, mediante las cuales los monosacáridos se activan. Son las formas mediante las cuales los monosacáridos se activan por fosforilación, para ingresar a las rutas metabólicas. Repito, son las formas en las que los monosacáridos se activan por fosforilación para ingresar a las rutas metabólicas. Si no, no ingresarían, por eso son importantísimos. ¿Cómo se forman estos azúcares 6-fosfato? Cuando ustedes vean al año, en bioquímica 2 van a ver que la glucosa no puede entrar a la glicólisis si no está fosforilada, sobre todo en posición 6. Tampoco puede producirse ciertas reacciones si no está fosforilada en posición 1. A su vez ahí se interconvierten, bueno, etc. Se forman por un proceso de fosforiltransferencia. Aquí va a ingresar el grupo fosfato, que hemos dicho que es sumamente importante en bioquímica. Se forman por un proceso de fosforiltransferencia. Y ocurre que aquí en adelante todavía no hemos llevado enzimas, pero no puedo dejar de citar. Esta reacción de fosforiltransferencia solo se lleva a cabo en presencia de un grupo especial de enzimas llamadas sinasas. Las sinasas son enzimas que participan en reacciones de fosforilación. Las sinasas son enzimas que participan en las reacciones de fosforilación. ¿De dónde y quién da el fósforo o el fosfato? Pues el ATP funciona como donador de fosfato. Si vemos la estructura, por ejemplo, una estructura de Haworth, esta sería el carbono anomérico 1, oxidrilo arriba, sería beta de glucopiranosa. Esta glucosa, le voy a llamar, que es la beta de glucopiranosa, reaccionaría con el ATP. ¿Qué es el ATP? Eso después vamos a ver su estructura, vamos a ver en detalle en otros capítulos. No puedo dejar de mencionar porque estamos hablando ahorita de los monosacáridos. Es otra millita que les había dicho. Esta es la estructura muy resumida del ATP. Adenosin trifosfato. Entonces tiene adenina, ribosa y trifosfato, 3 grupos fosfato. La enzima glucosinasa, en este caso, porque esta es la glucosa, hemos dicho tiene que ser una sinasa que cataliza la fosforiltransferencia de un fosfato hacia la glucosa. Y entonces, en presencia de una glucosinasa, ocurre lo siguiente.
la glucosa con su grupo oxidrilo del carbono 6, recuerdan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el oxidrilo del carbono 6, hace un ataque nucleofílico al fosfato más externo. Repito, el oxidrilo del carbono 6 hace un ataque nucleofílico al fosfato más externo, porque este va a estar parcialmente positivo. Al hacerlo, ¿qué pasa? Salta este par de electrones, este enlace es atraído por esto y así queda unido este fosfato. Entonces sería, fíjense en mi cursor, ustedes encierren, todo esto se ha unido. Fíjense, enciérrenlo en un círculo. Lástima que no puedo escribir. Estoy encerrando con mi cursor, encierren. Todo este grupo fosfato queda unido. Y fíjense, está como PO3 menos 2, fosfato, ¿no? Fosfato, el grupo fosfato con carga menos 2. Y este oxígeno, resáltenlo con rojito, por favor. Este oxígeno sería este oxígeno. ¿Está claro? Que se ha adicionado por ataque nucleofílico el primer fosfato. Como este era trifosfato, ahora queda solo con 2 fosfatos. ¿Está claro? Entonces, si esta era la beta de glucopiranosa, pues esta será ahora la, cambia aquí, beta de glucosa 6-fosfato, porque está en posición 6. Beta de glucosa 6-fosfato. La famosa beta de glucosa 6-fosfato. Puede ser también alfa de glucosa 6-fosfato, pero es la glucosa 6-fosfato. Aquí ha ocurrido entonces una fosforil transferencia hacia el grupo, hacia el oxidrilo, que ha reaccionado un alcohol con este sería un anhídrido, ¿no? De fósforo, ha formado un éster de fosfato. ¿Quién ha catalizado esto? Esta enzima, una sinasa, glucosinasa. Ustedes dirán, ¿por qué siempre el 6? ¿Por qué no podía haber sido el 1, el 2? No sé. Siempre el 6. ¿Por quién comanda eso? La enzima. Cuando lleguemos a enzima vamos a ver la especificidad de acción, el sitio activo de las enzimas, cómo existe tremenda especificidad en ciertas reacciones. Esta enzima ubica a esta molécula de tal manera que hace posible que este oxidrilo haga el ataque nucleofílico y no otro. Entonces, la glucosinasa condiciona que tiene que ser en posición 6. Y se forma la beta de glucosa 6-fosfato y me quedaría el ADP. Si ustedes se fijan aquí, carga negativa, ¿no? Llama la atención esas cargas negativas. Esto nos está explicando, ¿verdad? ¿Hasta aquí está claro esto, chicos? Siempre es este oxidrilo, si es que es la glucosinasa. Si fuera otra enzima, no daría así. Pues esta enzima solo reconoce a la conformación D. ¿Recuerdan? Les había dicho estereoquímica porque es importante. Porque ciertas enzimas solo reconocen al D y no al L. ¿Por qué? Pues, dígame, eso es Big Bang, ¿no? Yo digo, es la creación de Dios que puede ser tremenda perfección. Si no ocurriera esto, no podríamos estar hablando, caminando, no sé, estaríamos mutando, nos volveríamos monstruos, no sé. Pero esa perfección en la que ocurre, somos perfectos por creación de Dios e imperfectos por nuestras actitudes, pero fíjense, esta enzima cataliza que esto ocurra aquí y no en otro oxidrilo. Bueno, se ha formado. Como aquí está un poco complejito, les he puesto aquí, fórmula desarrollada del alfa de glucosa 6-fosfato. Resumido, alfa de GLC, ya vamos a ver dónde viene esto, 6P, su forma resumida, condensada. Y fíjense entonces así, aquí este oxígeno sería el que era del oxidrilo, pónganlo en rojito como han puesto en la anterior diapositiva, rojito, y siempre con carga negativa. ¿Por qué esa carga negativa? Creo que tienen clases a las 12 o algo así, chicos. Vamos a quedar acá mejor entonces. Quedamos acá. Espérenme. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Como les digo siempre, si no hay ahorita, y si al leer hay alguna, pues la siguiente clase. Quedamos acá. Chicos, espérenme un cachito, voy a